Una de las preguntas más recurrentes que se oye a la hora de tomar decisiones sobre inversión es ¿qué está pasando con el dólar en Colombia y qué va a pasar de aquí a final del año y en el año 2026? Y la razón es obvia, ha habido una apreciación del peso colombiano de más o menos 10% este año, lo cual riñe con lo que diría el sentido común. El sentido común señala que con una situación fiscal tan lamentable como la que tenemos en este momento, tan crítica como la que tenemos en este momento, y con decisiones como por ejemplo la desertificación del gobierno de Estados Unidos al gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, pues el dólar tendría que haber sido para arriba, y sin embargo ahí está y ahí se mantiene en una apreciación. Para saber qué va a pasar de aquí a final del año y qué puede pasar en el año 2026, hay que preguntarse en primera instancia por qué en la actual coyuntura el dólar está tan barato. Hay tres grandes conjuntos de factores que explican la apreciación del peso en este momento. El primero no tiene que ver con la economía colombiana, no tiene que ver con nosotros y tiene que ver más bien con la depreciación generalizada del dólar en todos los mercados del mundo. Esa depreciación se ha acentuado de manera muy grande desde que subió Donald Trump al poder, en parte por sus políticas erráticas desde el punto de vista arancelario, en parte por su política fiscal que tampoco genera confianza. Esos factores han hecho que la depreciación del dólar explique más o menos la mitad de la apreciación del peso durante este año, que insisto, es más o menos del 10% esa apreciación del peso. Un segundo factor, es estructural, tiene que ver con Colombia. Y es el que está asociado al aumento de las remesas. Acuérdense ustedes que de Colombia ha salido más o menos 500.000 de personas al año en los últimos 3 años. Eso, por supuesto, se traduce en un aumento de remesas de dólares al país que afecta el precio del dólar hacia abajo. Y el otro factor estructural que tiene que ver con Colombia está asociado con el narcotráfico. Nosotros tenemos en este momento una cifra récord de cultivos en Colombia, una cifra récord de producción potencial de cocaína. Según autoridades de Estados Unidos, Colombia sería responsable de 3/4 partes de la cocaína del mercado mundial y eso evidentemente se refleja en una abundancia de dólares en el país. Pero es el tercer factor el que trae más interrogantes y más dudas hacia adelante. Y es el que tiene que ver con la situación fiscal, el que está asociado con el panorama macroeconómico, en concreto con la situación fiscal. Sabemos que hay un gran descuadre fiscal y eso en condiciones normales haría que los inversionistas dudaran de tener sus recursos en Colombia. Sin embargo, el gobierno, para financiarse, ha emitido títulos de deuda a unas tasas de interés muy atractivas para cualquier inversionista, colombiano e internacional, tasas de interés que han rondado el 11, el 12% anual, y eso ha hecho que lleguen capitales a comprar esos títulos de deuda al país, lo cual ha acentuado incluso la apreciación del peso. Todo eso, ¿qué representa de aquí a final del año o para el año 2026? El primer factor, el que tiene que ver con la depreciación del dólar a nivel global, se va a mantener, incluso se puede acentuar, porque tengan en cuenta ustedes que la Reserva Federal ya hizo una reducción de tasas de interés en el mes de septiembre, probablemente va a hacer otras 2 reducciones de tasas de interés de aquí a final del año y eso va a acentuar la depreciación del dólar, la apreciación del resto de monedas. El segundo factor, remesas y narcotráfico, no debería cambiar en el corto plazo. Y es el tercer factor el que nos tiene que hacer poner la lupa sobre él, y es ¿qué irá a pasar con el panorama fiscal del país? ¿Es sostenible esa situación fiscal? Eso depende de manera crítica de quién gane las elecciones el año entrante. Si gana un candidato que prometa y cumpla disciplina fiscal, los recursos que han llegado al país a financiar al gobierno se mantendrán en el país e incluso se pueden incrementar. Pero si gana un candidato que amenace con no garantizar sostenibilidad fiscal, que amenace con reestructurar deuda, muy probablemente los recursos saldrían del país y eso generaría presiones devaluacionistas. Por lo tanto, el dólar el año entrante dependerá de manera crítica de los resultados electorales.